puntuales, ¿no? Puntuales. Sí. Vamos a parecernos a Europa ya, ¿no? Venga, vamos a ser puntuales. Bueno, pues yo os quiero agradecer muchísimo que hayáis venido. Me consta que sois lectoras y lectores de primera y sabéis que nos convoca un libro cuyo título es La raíz de la memoria. Y os voy a explicar un poquito cómo hemos montado este acto. Yo tan solo voy a contextualizar un poco el libro y voy a pasar a presentaros a Mercedes Herrero Conde, que ha venido especialmente a presentar este libro y ha hecho una lectura muy particular de él, y a la autora, a Purificación García Díaz, que bueno, nos va a hablar al final del proceso de creación del libro, de todo su proceso de creación, de escritura. Yo os comento como lectora que en este libro se abordan muchos temas, entre otros pues los recuerdos, el desamor, el deseo, pero desde mi punto de vista, cada uno puede tener el que sea, sobre todo la amistad y la enfermedad. En él podemos encontrar una estructura en el libro muy fragmentaria, como la vida misma, desde mi punto de vista, y nos cuenta vidas corrientes de unos personajes que están muy bien trazados. Hay un personaje, Alda, que está en proceso de curación de un cáncer de mama, que tiene una particular fuerza dentro de lo que es la trama del libro. Diría que es un libro valiente y que su lectura nos ayuda a reflexionar sobre nuestra vida y el malestar actual que a veces provoca silenciar lo que la propia existencia conlleva, ¿no? En estos tiempos lo que prevalece y corre, por ejemplo, por las redes, es lo que llaman felicidad y éxito a toda costa, ¿no? Me parece un ideal excesivo que a veces puede machacar a los sujetos, ¿no? A las personas. Esto es lo que corre por las redes, pero yo lanzo esta pregunta: por la red de la vida, ¿qué corre? Y me encontré a propósito de esto y de este libro en concreto, con una cita de Virginia Woolf que os voy a leer porque es bellísima y además muy verdadera. Dice: considerando lo común que es la enfermedad, el tremendo cambio espiritual que provoca, los asombrosos territorios desconocidos que se descubren cuando las luces de la salud disminuyen, resulta en verdad extraño que la enfermedad no haya ocupado su lugar con el amor, la batalla y los celos entre los principales temas de la literatura. La literatura procura sostener que se ocupa de la mente, pero no existe, dice Virginia Woolf, registro del cotidiano drama del cuerpo. Pero ella, con mucha guasa, dice Virginia, ¿no? Dice: no se trata de hacer un poema épico sobre las fiebres tifoideas o escribir una elegía al dolor de muelas, ¿no? No se trata de eso. Un contemporáneo suyo, al que yo estudié muchísimo, Freud, decía que el sufrimiento nos amenaza por tres lados: desde el propio cuerpo, desde el exterior y desde las relaciones con otros seres humanos. Por otro lado, también decía Freud que la felicidad es un instante, es decir, que hay momentos de placer e instantes de felicidad. Y justamente este libro aborda esta problemática, ¿no? Este cruce de elementos. Pienso que cuando hay arte en la literatura, hay verdad, siempre. Y de esto se trata en este libro. Y bueno, pues yo a Purificación García, autora de La raíz de la memoria, le pedí que escribiera un microrrelato en tercera persona y hablando de sí misma para la presentación. Entonces, bueno, pues os lo leo, es una pieza literaria muy bonita. Recuerda su niñez rodeada de recortables, libros, calles empinadas, almendros en flor y lunas cargadas de historias que su madre le contaba antes de dormir en un pueblo
que se quedaba sin hombres todos los inviernos. Pasó de la luz de la sierra a la luz del Mediterráneo. Hoy es el Atlántico quien calma sus días. Amiga de las cosas pequeñas, se considera antes lectora que escritora y escribe para aliviar peso, para caminar más ligera y para dar voz a personas cuyas historias nadie escucha. No soporta el olor a mantequilla, la falta de respeto a la otredad y a la diferencia. Bueno, yo te tengo que aplaudir. Bueno, y ahora vengo yo un poco más prosaica diciendo que Purificación García Díaz es licenciada en Filología Inglesa y ha publicado en muchas obras colectivas desde hace tiempo. También participó en una exposición bellísima de fotografía y literatura titulada La visión prestada. Quiero destacar que su cuento El sonido de los años fue uno de los ganadores del concurso internacional Las hojas de rosa, publicado en la antología Labios rojos, chocolate y una rosa, con prólogo de Rosa Montero. Otro de sus cuentos, Radioaficionada, conforma la antología Destejiendo heridas, con prólogo de Liliana Blum. El libro de relatos Actrices secundarias, con prólogo de María Alcantarilla, fue su primera obra en solitario y ha sido objeto de una tesis doctoral en la Universidad Ca' Foscari de Venecia, siendo traducidos muchos de sus cuentos al italiano. La raíz de la memoria, el libro que nos convoca hoy, de Ediciones del Genal, es su primera novela. Y ahora vuelve a los relatos con su nuevo libro, El malestar de la felicidad, que va a publicar muy próximamente. Y ahora os voy a hacer también una presentación especial, porque yo creo que es bueno conocer a las personas también, más allá de su obra y de lo que hacen. Mercedes Herrero Conde, a quien agradezco profundamente su lectura, la lectura de este libro, que me ha parecido interesantísima. Ha sido muy particular. Ella va a conectar la lectura del libro de Purificación con su campo de saber y con su gran experiencia clínica. Para saber algo de ella, y según su propio decir, os cuento que es sevillana de genética segoviana. Es doctora en medicina, ginecóloga y sexóloga. En su infancia tuvo dos vocaciones muy determinadas: peluquera y médica. En la secundaria ya lo tuvo claro. Sin ninguna tradición en su entorno, encontró su apoyo en la familia desde el principio. Haz lo que quieras, pero hazlo bien, le decía. Llegó a Madrid terminada la carrera. Un amigo médico le dijo: te va a encantar Madrid, el único sitio que conozco donde nadie es extranjero. Ahora Mercedes, preocupada, desea que ese espíritu no se pierda. Con los años tiene una dedicación profesional especializada en cáncer de mama, además de ejercer como ginecóloga general y obstetra. Atiende en consulta a mujeres a las que ayudó a nacer y, como ella misma dice, desde 2020 es gineabuela. Mercedes es una gran inventora de palabras, ya lo veréis. Ella considera que atender en los partos a las madres y a las hijas de esas madres supone una emoción muy especial. Tiene gran interés en la divulgación médica y en el valor de las palabras como elementos terapéuticos, y es fundadora de la página web www.saludsexualparatodos.es. En redes es conocida por @doctora_herrero. Su lema es: de lo que no se habla parece que no existe. Su compromiso: allá donde me pongan un micro colocaré el mensaje sobre la salud. Por eso hoy está con nosotros. Muchas gracias, Esther, y gracias por permitirme estar aquí. Yo siempre digo que para todo hay una primera vez, tenéis que ser benévolos, porque es la primera vez que presento un libro, me parece una gran responsabilidad.
Y claro, uno al final cuando se enfrenta a una obra, como cualquier lector, lo hace desde su prisma. Y a mí esta novela me ha resultado especialmente impactante, muy bonita, muy fácil de leer, muy visual. Yo digo que es como un cómic al que ya le pones tú las imágenes, ¿no? Y voy a hacer un recorrido que tiene que ver con la enfermedad, pero que nadie se asuste. Un poco la vivencia de la enfermedad, porque como muy bien decía Esther, no creo que sea algo de lo que se hable y es algo que va íntimamente ligado, ¿no? Y que muchas mujeres, perdónenme si hablo siempre en femenino con las pacientes, porque es que yo no veo hombres, excepto alguno que opera de cáncer de mama, no veo hombres. Entonces, de lo primero que quería hablar y con lo que me enganchó el libro nada más abrirlo, creo que eso es muy difícil, ¿no? Que te enganche un libro en la primera frase, eso es muy meritorio, fue porque hablaba de resiliencia. Y empieza así: había oído la palabra resiliencia antes, pero nunca pensé qué relación podía tener conmigo. Resulta que yo esta palabra la conocí en la consulta de cáncer de mama y me la enseñó un marido. Cuando en una primera consulta, que es cuando recibes a la mujer y tienes que ver qué pruebas tiene, qué cosas faltan, cuál va a ser su viaje en la enfermedad, pues intento que ellas siempre participen y entiendan, son las protagonistas. Y cuando terminé de armar ese puzzle, el marido me dijo: ¿sabe que la forma en la que cuenta la enfermedad y cómo afrontarla es una pura escuela de resiliencia? Claro, yo soy humilde y le dije: mire usted, que esto debe ser un halago, si me lo dice usted aquí, pero que yo no sé lo que es resiliencia. Y entonces él me explicó, era psicólogo, que venía del mundo de los materiales, de cómo los materiales pueden acoger, comprimirse y adaptarse, pero que en psicología se había asumido. Luego vino la pandemia y para mí en el 2020 la palabra, por lo menos como sanitaria, y creo que para la mayoría de los sanitarios, fue resiliencia. Al final de 2020 la Fundeu, cuando eligió la palabra del año, quedó la segunda. Ganó confinamiento. Lógico, la mayoría de las personas estuvieron confinadas, lo que pasa es que como nosotros no, pues para nosotros era resiliencia. Entonces, sí que quiero que sepáis que mis pacientes son una escuela de resiliencia, que si yo transmito cosas es porque lo aprendo de ellas, porque además el cáncer es una enfermedad social. Y es social porque es muy frecuente. Y además porque al cáncer yo creo que no llegamos ninguno como una hoja en blanco. Todos llegamos con vivencias, con experiencias, y el libro eso lo recoge muy bien. Desde la juventud de una de las protagonistas, cuando habla de una imagen que tenían cuando salían de su colegio mayor, que veían una tienda de pelucas. Les diré que aquí al lado, curiosamente, tenemos la tienda de pelucas que todo el mundo conoce como la de la calle de la Magdalena, donde además muchas pacientes mías han sido asistidas y siempre con una profesionalidad y un cariño que ellas me retornan. También curiosidades y casualidades de esas que a veces no lo son tanto, ¿no? Y desde luego es que la pérdida del cabello es algo que, aunque parezca un tema trivial y a veces hay médicos que lo ningunean, es un tema fundamental en la vivencia social del cáncer, sobre todo cuando se recibe quimioterapia, porque la quimioterapia en cáncer de mama siempre va asociada a la pérdida del cabello. Y es algo que muchas veces incluso no decimos, pero yo intento decírselo a las pacientes de una forma empática, pero que no las dejes con una expectativa falsa, que yo creo que es lo peor que puede haber, ¿no? Ahora hay unas técnicas para intentar que se pierda menos, pero es un gran hito en la enfermedad. Y así yo he vivido en pacientes, por ejemplo Silvia, que lo vivió tomando la determinación de ir calva por la vida. Y como periodista fue activista en esto y escribió un artículo que se llamó Yo Calva, que fue muy rompedor, ¿no? Porque además fue muy crítica con algunas cosas que se asocian a la necesidad de tener que tener un aspecto todo el rato saludable aunque estés enfermo. Isabel, como directora de cine, le pilló la quimio rodando un reportaje, un documental muy duro, y ella se permitió pues comprarse una peluca celeste, que fue asumido por el entorno como un excentricismo de estos del cine. Ya sabes, que para que se sepa quién es la directora. Ella, como le copio la frase, salió del armario del cáncer muy cerca de aquí, en el Círculo de Bellas Artes, cuando estrenó públicamente ese documental y contó que había tenido cáncer. No lo había dicho hasta ese momento, solo su gente más cercana lo sabía. Y usó la peluca como elemento de
bueno, pues de rebeldía, de me cubro y además me distingo a la vez, ¿no? Muy bonito. Y luego hay mujeres que optan por usar pañuelos. Hay una mujer que yo no conozco todavía, que la conozco de Instagram, que se llama Mi Valere y que se ha pasado, una chica muy joven, toda su quimioterapia practicando con pañuelos y grabándose para enseñar a otras mujeres jóvenes. Y otra de esas casualidades es que Alda, el personaje del libro, también usa pañuelos. Y no les digo más, pero verán que es realmente igual que Mi Valere. Alda ahora no puede pintar a consecuencia de la operación. Tiene toda la axila mermada, le han quitado unos ganglios rebeldes y al levantar el brazo y hacer algunos movimientos, siente mucho dolor. Cuando piensa en la pintura, habla en voz alta con 2 de los cuadros que dejó a medias. Los contempla, los explica que se trata de una parada biológica necesaria, como les ocurre en el mar a los pescadores. Les cuenta que no los tiene abandonados, que les vendrán bien alejarse un tiempo de sus manos para que recuperen quietud. Y sigue mirándolos. Todo ahora necesita reposo, comenta en voz alta. Saber esperar en la vida es necesario. Alda odiaba aquella tienda de pelo postizo, nunca le gustó. Ahora la recuerda y será por eso que para cubrir su cabeza usa siempre unos pañuelos preciosos, todos pintados por ella. Esta semana ha terminado uno de los colores de las jacarandas de la plaza en tonos malvas y verdes. Dice que en cierto modo es una vía para aceptar su enfermedad, de darle amor a través de la pintura y alumbrarla. Otra de las cosas que me han llamado la atención de la lectura del libro es que refleja de forma muy sutil y con muchísimo sentimiento, porque creo que es un libro que diríamos en Andalucía muy sentido, es muy de verdad, pues es el papel del acompañamiento en el cáncer. Al hilo de lo que hablaba de la enfermedad social, pues esta es una enfermedad que no se vive en soledad. Cae como un bombazo en la estructura donde uno esté, familiar, laboral, de pareja. Y aunque no hay 2 acompañamientos iguales, yo he querido significar 4 grandes tipos de acompañamiento que he ido observando a lo largo de los años y que están perfectamente bien reflejados en el libro. El primer tipo de acompañamiento es el que yo he llamado no acompañamiento. Esas personas que ante la adversidad de la enfermedad pues tienen miedo, qué van a pensar, cómo voy a llamar a mi amiga si está con cáncer, la cojo mal seguro. Y entonces no la llamas nunca. Dejas enfriar la relación, ni siquiera preguntas por ella. Yo creo que esto es un tema que tiene que ver con una condición social de querer vivir, como muy bien decía Esther al principio, el éxito. Y que nos cuesta asumir la frustración y la dificultad. Yo siempre digo que en España acompañamos muy bien la fiesta, pero ya lo otro, ya sí, eso ya está. Y yo lo que quiero es reseñar, primero que en el libro lo he encontrado no en un texto, porque si es un no acompañamiento, no puede haber un texto. Pero sí hay un personaje que a mí me ha recordado, que es el exmarido de Alda, con esa especie de un encuentro fortuito, fugaz, que uno no sabe si eso no es como tantas veces en un Madrid bullicioso que en el metro dice, me he cruzado con fulana, ¿era o no era? Pues eso también, el no acompañamiento está reflejado. Yo siempre digo que cuando tengas dudas, escuches al corazón. Y si a ti el corazón te está recordando a esa persona y no quieres ser intrusivo, porque puedes molestar o no saber, puedes siempre escribir un mensaje, sigo aquí, cuando quieras hablamos, un mensaje abierto, pero dar la espalda no es una buena opción. Desde luego no lo es para el paciente, pero tampoco para quien se aleja. Y el otro día hablaba con una amiga del hospital que ha pasado 2 cánceres y ella me dice que ha perdido amigas
a las que sigue queriendo porque ellas luego se han avergonzado de su no acompañamiento y entonces ya como que desaparecen. Dice, fíjate qué cosa más tonta, ¿no? Entonces, por favor, que demos ese paso adelante. El siguiente tipo de acompañamiento es el que yo llamo el mal acompañamiento. Todos conocemos en nuestro entorno esa persona que viene a ayudarte y te quiere convencer de lo malísima que está ella. Lo tuyo no es nada. Comparado con lo mío, eso no es. Esa figura en el libro está perfectamente bien reflejada en otro personaje, que es uno de los hermanos de Alda. Y yo aquí quiero lanzar un mensaje de que cómo esas personas, excepto un porcentaje pequeñísimo que puedan ser psicópatas o enfermos sociales, en el fondo son personas dignas, creo, de compasión. Porque esas actitudes suelen reflejar una falta de inteligencia emocional y no pocas veces una llamada de atención por problemas que esas personas también tienen. Y creo que eso, Purificación lo ha clavado en el libro. Y hasta ahí puedo leer para no desvelar nada de la trama. El tercer tipo de acompañamiento es el que yo llamo políticamente correcto. Esa persona que siempre te dice lo justo, lo preciso, pero tú ahí, yo aquí, no me vayas a salpicar. No me quiero implicar emocionalmente, quedo muy bien siempre que te veo, pero hasta aquí puedo leer. Aquí he encontrado en el libro a otro de los hermanos de Alda, el marido de la otra protagonista, que incluso en la lectura habla como vamos a tener siempre buena cara cuando estemos con ella para que no me cuente nada. Este acompañamiento políticamente correcto, quiero ser crítica con la profesión, a veces lo ejercemos los médicos. Estamos, pero mira, lo justito. De hecho, muchas pacientes se quejan de que algunos oncólogos o cirujanos manifiestan una barrera emocional que les impide hacer preguntas. El otro día, el viernes mismo, una paciente al hilo de otra cosa me dijo, es que he ido a una ginecóloga que mira, de verdad, que será muy buena, pero no se le mueve la ceja. Y digo, ¿eso qué es? Dice, porque aquí no expresa ni frío ni calor. Y eso no puede ser, porque son cosas muy íntimas y tienes que ver a alguien cerca, ¿no? Ahí es difícil el papel de los profesionales, porque si te implicas mucho, te vas a casa con todas las aldas, ¿no? Las 24 aldas que he visto en la mañana te las llevas a casa. ¿Cómo intento manejarlo yo, que he trabajado y he hablado mucho con mis psicólogos para aprender? Porque esto la verdad que en la carrera nos enseñan lo justito. Yo lo abordo desde la humildad. Tenemos que entender que los sanitarios somos un vehículo para proveer de herramientas de curación, que nunca las ejercemos nosotros, las ejercen los pacientes. Nosotros no salvamos la vida a nadie, los pacientes se salvan con una humilde ayuda que brindamos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque también eso te prepara para la frustración de cuando las cosas no van bien. Y nadie tiene que sentirse Dios ni con el ego subido, porque entonces, claro, los tortazos son permanentes y eso ya es un poquito más difícil de levantar. Y por último, el mejor acompañamiento de todos es el acompañamiento empático, el de esa persona que está y que acompaña desde el respeto, que no es intrusiva, que no te dice, a ti te viene muy bien hoy tomar café y está vomitando, mira, mantente un paso atrás, pero está. Y esta es la maravillosa historia de amistad que refleja este libro, que además es una amistad muy sorora, porque es entre dos mujeres que, aunque tienen una relación familiar, tienen una relación que es de amistad, creo, antes que familiar. Ya nos dirá la autora si no cree que es así. Y que, por suerte, la mayoría de las mujeres que yo conozco, pues pueden encontrar, y que a veces es importante ese acompañamiento empático fuera del hospital, porque dentro del hospital, durante el tiempo de tratamientos, están el enjambre de las enfermeras de hospital de día, que son un amor y una maravilla, pero luego uno se va para casa, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando nos enfrentemos a alguien con una enfermedad, nos hagamos esta pregunta, un poco en cuál de los 4 puntos estoy yo de acompañamiento, y casi seguro que podemos dar un pasito más hacia el acompañamiento empático, que no solo es bueno para la persona que cuidas, es que también se verá en el libro cómo ese cuidado va a generar una transformación en el cuidador.
O sea que el ejercer ese cuidado es maravilloso, así que a por ello. Y para cerrar, no quería dejar de hablar de lo que me parece más importante en la enfermedad y que es la bienvivencia. La bienvivencia es una palabra que yo me inventé cuando quise explicar a mis oncólogos que con mostrar curvas de supervivencia, es decir, que la gente no se muera, que está muy bien, pues no es suficiente. Nosotros tenemos que trabajar no solo porque los pacientes se curen, sino porque vivan bien. Eso en inglés es el Quality of Life, que tiene una abreviatura que es horrible, que es el QOL. Yo dije, esto en español no hay quien lo diga, aquí hay que buscar una palabra preciosa, y esa es bienvivencia. Y bienvivencia necesita energía. Esa energía viene de ese acompañamiento empático, viene de una transformación personal que muchas mujeres hacen cuando tienen una enfermedad grave y nos dicen, es que soy más feliz desde que tengo el cáncer. Me cago en la mar, que haya que tener un cáncer para darnos cuenta de esto. Es un poco duro. Y el arte es una gran herramienta para la bienvivencia y para la sanación emocional. Y eso está también perfectamente bien recogido en el libro, cómo ese arte de Alda la posiciona en una situación resiliente, porque ella también adapta cómo ejerce y cómo hace su arte a su nueva situación vital, que es cambiante y que es distinta. Entonces me ha parecido que es maravilloso esa forma en la que, sin decirlo, se recoge el poder del arte. Y lo más importante es que, como decía, no tenemos que esperar a tener una enfermedad grave para darnos cuenta. Esta actitud de buscar el arte, buscar el beneficio emocional, es aplicable a cualquier persona, porque no somos conscientes de ello, pero nunca volvemos a ser la persona que fuimos ayer. Y no lo son nuestras células, pero es que no deben serlo nuestros pensamientos, porque debemos ser unos elementos fluyendo y transformándonos hacia mejor, porque si no nos estamos dejando mucho en el camino. Es la templanza de los años la que suaviza y calma, la que mira el dolor desde otro punto, la huella de las horas, lo habitado. Es parte del encanto que nos ofrece el ayer. He vuelto a sentarme en el sillón frente a la plaza para embeberme de realidad y del presente que a veces no queremos mirar con buenos ojos. Mejor hacerlo con buena cara y con color, como lo hace Alda día a día con sus pinturas, con esos pañuelos preciosos que cubren su cabeza, y empiezo a escribir. Me olvido de las sombras que proyectan mis manos y cuento que hace un sol maravilloso, que las jacarandas brillan con la primavera. Clarice Lispector me recuerda, donde expira un pensamiento, hay una idea. En el último suspiro de alegría, en la punta de la espada, la magia, es allí donde voy. Bueno, felicitaciones. ¿Nos hablas de tu proceso? Bueno, yo permitidme las dos. Primeramente quiero dar las gracias. Estoy muy emocionada porque no es para menos. Estar al lado de Mercedes, la doctora Herrero, y de Esther Arroyo, mi compañera. Para mí, arriba, perdón. He dicho antes que estoy emocionada. Y es verdad porque, no sé, creo que se han tratado temas, pero yo estoy acostumbrada a hacer presentaciones y tocar menos el tema de la salud, precisamente por no asustar. Me refiero a esto porque cuando yo empecé a crear esta historia, ella sabe, Mercedes, que yo hablé el otro día con ella sobre este tema, tenía miedo cuando tallaba el personaje de Alda, porque pensaba, a ver cómo voy dándole forma
para que cuando este libro caiga en manos de un lector, que yo no sé, una lectora, que pueda tener un problema parecido, que no le pueda hacer daño. Entonces, esa fue, y mientras lo iba escribiendo sí fue un poquito preocupante, pero fue más cuando lo dejé. Porque dije, a ver, me habían leído mis lectores cero, como tenemos todos, pues mis hermanas, pero también personas cercanas a mí, que yo sé que me leen con objetividad, que son buenos lectores y que no me mienten, que si no les gusta me lo dicen directamente, esto no. Me dijeron muchas veces, no hace daño, pero no había caído en manos de alguien que tuviera esta enfermedad. Yo tengo problemas de salud, yo soy enferma crónica, no con este problema, pero claro, no podía valorarlo en su medida, en la medida justa. Entonces, en mí nació, no sabía cómo. Primero estuve indecisa, pero hubo una coincidencia, porque este libro está lleno de coincidencias. Es rarísimo, extrañísimo, pero debe tener algo mágico. Por ejemplo, hoy es una coincidencia, porque yo venía a presentar a Madrid, otro sitio que me habían llamado, mi editor me mandó, y yo invité a compañeras, ¿no? Esther, María, que está también entre nosotros, por si querían acompañarme leyendo algunos párrafos. Y Esther me dijo, me gustaría que se presentara aquí porque yo le regalé el libro a Mercedes y no me había dicho nada. No lo sabía, las cosas que hacía ella. Y entonces, sí, Mercedes es mi ginecóloga. Entonces, bueno, encantadísima, claro, porque para mí, como el otro día dije, a mí me habría servido muchísimo haber conocido a Mercedes antes. El próximo libro ya. Porque claro, es verdad que yo creo que me hubiese ahorrado, ¿no? Sufrimiento, porque cuando nos sentamos a escribir no todo es placer ni es placentero. Tiene mucho de placer, ¿por qué no? Pero también lo sufrimos, también nos metemos dentro de ese personaje cuando estamos tallándolo y lo llevamos a casa. Este libro ha estado un año conmigo, año y medio, que ha sido lo que tardaba en escribirlo, y yo me he llevado los personajes a casa. Y yo me he ido con Alda a mi casa y Alda ha vivido conmigo año y medio. Es la única forma de crear y de escribir, pues semanalmente, no más de 2-3 páginas, pero el día entero rumiando. ¿Por qué elegí este cáncer de mama en este caso? Bueno, yo cito siempre a una autora que también la cito aquí, que es Marguerite Duras, que ella siempre decía que su casa era una ventana, por esto de las manías que tenemos la gente que escribimos, de observar, ¿no? Y de observarlo todo y luego volcar en un papel ya luego de forma distinta, obviamente, ¿no? A veces no es tan distinta, pero siempre disfrazada. Y a mí me pasa que mi casa también es una ventana. Me lo aplico un poco a mí, copiándola en una grande, obviamente, porque donde yo desayuno, mi cocina da a una calle y hay varios bares, de tapeo y también de desayuno. Y bueno, tengo aquí Pablo, que es un gaditano que está aquí en Madrid, también compañero de fatigas conmigo, que sabe de dónde es, en Nebraska, frente justo. Entonces, ahí tienen una barra que da a la ventana. Y yo desayuno también, justo en una barra prácticamente en mi ventana. O sea que yo veo perfectamente a todo el que está desayunando allí, cuando me toca a mí desayunar. Estoy observando. Y estas mañanas que yo me levanto, como siempre, con mi paracetamol para poder ponerme en marcha, o especialmente quejica, me levanté yo esta mañana y quedé, yo no puedo. Me dolía hasta coger el bolígrafo, parecía que sostenía una viga de hierro. Y me puse en la ventana y vi a una chica monísima además, porque claro, yo esperé a verla salir con unos tacones, pero un tipazo de esta guapísima y con un pañuelo en la cabeza, estaba desayunando. No sé, yo veía una actitud que no era la mía, porque yo me estaba viendo. Sí, tenía problemas de salud, con mi dolor da igual y con mis años, y mis quejidos, digo, pero vamos a ver. A mí esa chica ese día me dijo, aquí hay que hablar de algo. Aquí hay que hablar de una enfermedad que puede ser espejo, tratándola con cuidado. Vuelvo a lo mismo.
he intentado, ella fue mi espejo, no la vi solo una vez, la vi más de un día. No menciono el nombre de la enfermedad, sí menciono ciclos, sí menciono tratamiento, pero no quise mencionar mucho más. Esa chica, a mí no me faltaron ganas de bajar un día, ponerme las zapatillas y conocerla, bajar y decir, ¿pero qué le decía? Podía haberme puesto a desayunar a su lado y como yo dio la hebra, pues digo, bueno, pues yo hablo mucho, pues seguramente que podía haber hablado con ella, pero preferí guardarme ese tema para mí. Preferí contar esa historia pues como yo creo bueno, como yo la he contado y sin que me pudiera influenciar nada y crear yo mi propia Alda en este caso. ¿Por qué Alda? Podía haber sido otro nombre. Intento siempre buscar en mis libros nombres con los que sean más extraños, porque yo de hecho aquí empecé escribiendo, siempre que empiezo a escribir pongo un nombre al personaje para orientarme. Pues puse Ana. Me gustan los personajes cortos, bisílabos, que sean no muchos nombres para no liar mucho a los lectores. Y puse Ana, pero cuando ya decidí el tema, una de mis hermanas se llama Ana Fredemín de Digo, no voy a colocarle a mi hermana esto. Ya empezó también mi superstición y mi cosa y mi cuidado, otro cuidado. O sea que en el fondo el libro está lleno de casualidades y también, ¿por qué no?, de miedos. Pues como estoy cargada yo de miedos. Así fui creando al personaje, fui tallándolo. Le agradezco a Mercedes lo que ha hablado, sobre todo también del cuidado, ¿no? Ahora me doy cuenta que lo he tratado bien, me voy más tranquila. El feedback del libro ha sido así, como ella lo ha dicho. Por un momento dado, cuando lo lancé, ya digo, aunque repita, sí tuve ese pánico, pero bueno, pasó, porque ha habido personas que me han dicho pues lo mismo que Mercedes o que Esther, ¿no? Que se han sentido, ¿por qué no? ¿Cómo diría? No, les ha acompañado el libro, pero positivamente, porque Alda a mí me ha enseñado a vivir. A mí me ha enseñado a vivir. Es rarísimo, yo cuando oía a los grandes que decían, pues a mí mis personajes me enseñan a vivir, o me enseñan, y decía, ¿y esto cómo puede ser? Si yo estoy escribiendo, pues sí, a mí Alda me ha enseñado a vivir. Quizá yo al escribir he proyectado en Alda lo que a mí me gustaría que hicieran conmigo. Y quizá por ahí sí me resultó más fácil. Ya luego, el final, pues bueno. El libro, además de salud, además del tema de la salud y del acompañamiento, que como Mercedes bien ha dicho aquí, he intentado que sea un acompañamiento, y bueno, se lo agradezco a ella también, esta división que me ha llamado muchísimo la atención, cómo has dividido los 4 tipos de acompañamiento y cómo se ven en el libro reflejados, que yo no me había parado a pensar. El libro se ha presentado ya desde finales de 2020, diciembre, en bastantes sitios y no me había parado a pensarlo. Este punto, por eso también quiero agradecerle a ella, ¿no? De nuevo, pues que nos haya acompañado hoy, porque a mí me está sirviendo, yo esto no lo había visto. O sea, además de cada lector tendrá su propia interpretación, pero además una profesional, a mí me da ahora bueno, yo me voy mucho más tranquila, ¿no? Y además me ha gustado los 4 estereotipos de acompañamiento, ¿no? Así arquetipos que es verdad, están ahí en el libro. Está el agorero, que a la pobre Alda le espanta cada vez que la llaman, porque claro, sabe que siempre, ay, pues no tomes tal, no tomes cual, no bebas, no tomes café, no tomes cerveza, no tomes alcohol. Entonces Alda decide, mira, yo no cojo el teléfono. Y eso existe. Y luego, pasando ya al final, está pues quizá la protagonista que decide irse, dejar un poco su vida, ¿por qué no? Un poquito de lado. Ella es amiga y es cuñada de Alda. Aquí es verdad que, como ha dicho Mercedes, prevalece mucho más la relación de amistad que la sanguínea, porque yo creo que la consanguínea, creo que en la vida es así. Creo que unen más los lazos de amistad que los de sangre, aunque los lazos de sangre pesen, ¿no? Y ayuden, pero bueno, creo que una buena amistad siempre
y si es unida al lazo de sangre, mejor. Pero yo he querido en este libro unir esa amistad con... Y creo que el papel de la protagonista, con Alda, se plantea no juzgarla, que me parece importantísimo. Intento que mis personajes no juzguen. Lo que intento yo en la vida, intento no juzgar al otro. Entonces, y que tomen decisiones, porque esa es otra. Día a día se nos plantean, bueno, tenemos que tomar decisiones hasta pequeñas, pero siempre hay, yo cuento aquí algo que a mi hijo, yo tengo un hijo que tiene 33 años, tenemos un hijo, y desde pequeñito, cuando le ponía, a lo mejor le decía, Pablo, ¿qué quieres? ¿Prefieres plátano o manzana? Ah, me da igual, pero chiquitín, decía, no te puede dar igual, porque en la vida no puede dar igual nada, mamá, me da igual, que no te puede dar igual nada. A ver, elige plátano o manzana. Ahora, que tiene 33 años hace poco, pues de estas veces que hace unos años que igual no tienes trabajo, igual sí, estás en una etapa que de pronto le digo, igual ahora no tienes y luego te vienen 3 y tienes que elegir. Cuando le ocurrió me dice, mamá, yo no sé, ¿tú eres bruja? Y digo, pues bruja no soy, simplemente que tengo muchos años. Y me ha pasado como nos ha pasado a todos. Entonces, bueno, ¿y ahora qué elijo? Digo, ¿y ahora qué? Digo, pues ahora tienes que elegir. Y me dio las gracias y recuerdo que ese día pues nos emocionamos también. Digo, pues te doy las gracias porque no me estoy acordando del plátano y de la manzana que siempre que me decían. Y bueno, y pasando a otro tema, es el tema, pues ese de, que no quiero que se me pase, que es el de la amistad. Yo creo que este libro, yo he querido poner, son 2 mujeres, 2 amigas, pero me venía muy bien 2 mujeres para hablar de la amistad, porque creo que es un tema importantísimo, la amistad entre mujeres. Digo así porque ha habido temas tabúes, que la mujer, y ahora que está Mercedes yo aprovecho para hablar de eso, más que en otros momentos que lo he presentado, ¿no? En temas que tienen que ver con nuestra vida sexual, con nuestra vida, con nuestras enfermedades, con nuestras preguntas, con nuestro sistema reproductor, con todo lo que es relacionado desde la regla hasta que a veces todavía yo me encuentro en el siglo XXI a chicas que ya te hablé y no puedo hablar más, pero que tienen que preguntar o me preguntan cosas y me dicen, Puri, esto es que no entiendo esto cómo es, no sabía que existía la cuarentena. Yo me quedé pues muy sorprendida y a la vez me fui a mi casa apenada porque, a ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos a personas que nuestras abuelas no tenían, nuestras madres incluso no tenían. ¿Con quiénes se desahogaban? Pues con esas redes que eran sus vecinas, sus amigas. Cuando sus maridos se iban, estoy hablando de mi abuela en este caso, ¿no? Como muchas abuelas, ¿con quiénes hablaban? Pues incluso de temas, pues yo he oído hablar en el pueblo, un pueblo donde yo estuve 8 años, mis 8 primeros años, o 9, muy pequeño, del interior de la provincia de La Sarquía, de Málaga. Yo recuerdo haber oído, así, de esas veces que eran niñas, pues las madres se creen que somos tontas. Somos niñas, pero no somos tontas, que ese es otro problema. Pues pegamos orejas y entonces, como entre ellas hablaban de métodos anticonceptivos. Y que yo recuerdo ahora, decía, madre mía, qué barbaridad. Y los consejos que se daban, y así vivían. Pero bueno, luego se desahogaban unas con otras. Por lo menos tenían un apoyo, un algo, un dolor, un parto, en fin, una relación con el propio marido, con la propia pareja. ¿Con quién se desahogaban? ¿A quién le pedían consejo? Entre ellas. Entonces veo tan necesaria siempre tejer una red de amistad, que aquí en este libro creo que por eso he querido plasmarla. Creo que la protagonista, con Alda, tiene esa red, ese punto, esa malla estrecha que la salva. La amistad la salva, yo creo que salva a Alda, y luego Alda nos salva mucho. A mí, por ejemplo, me ha salvado, y también a la protagonista, porque la protagonista que va fuerte, que va a cuidar a su cuñada, como a través del paso del tiempo, porque el tiempo es un año, son 12 meses, y esa protagonista va escribiendo un cuaderno, y va escribiendo pues todo lo que o ella va viendo en su cuñada o en su propia vida, porque la vida de las dos va siguiendo, andan cada una por su lado.
pero como poco a poco, ella va aprendiendo y al final del libro, la fuerte es Alda. Ella aprende de Alda. Alda le enseña. Alda tiene un problema de salud, pero Alda lo que hace es adaptar su vida a su con ese problema, pues una nueva vida. Ella crea una nueva vida, pero no deja de vivir. No, yo no he querido que la enfermedad se relacione siempre con lo mismo, con no vida, con silla de ruedas, no. Hay vida también en la enfermedad. Y Alda, pues como antes ha dicho Mercedes y ha leído Esther también leído, pues pinta sus pañuelos. Y que ella es pintora, su profesión es pintora, trabaja en la escuela de arte. ¿Qué pasa? ¿Cómo conecta esa desconexión que tiene en ese periodo de enfermedad, esa baja laboral? Pues ella quiere seguir pintando. ¿No puede pintar en un caballete? Pues no pasa nada. Ella pone sus pañuelos en la mesa y pinta en la mesa. Pinta sus pañuelos. ¿Cómo conecta con Pues conecta con los cuadros. Pinta cuadros. Ella pinta cuadros de Van Gogh, pinta la jacaranda. Y bueno, termina también conociendo a Matías más profundamente. Es un compañero, pero para ella es Matisse, porque le gusta mucho. Matisse también me gusta a mí, entonces también vamos dejando por ahí cosas. Y al final, la que vive es Alda. Lo vive todo, vive intensamente. Pues también, ¿por qué no? Tiene que concederse ese derecho cuando está mal, está vomitando, está tomando un jarabe viscoso, no le apetece levantarse, no se levanta. Pero cuando le apetece salir a la plaza, a pasear, disfruta más que la protagonista, enseña a su amiga a vivir. Y bueno, pinta, se enamora, en fin, toma una serie de decisiones que creo que esa es otra cosa que tenemos que aprender a tomar decisiones y a aprender el desapego, a trabajar el desapego, porque estamos muy apegados a incluso objetos pequeñitos que a veces la vida pues nos obliga, incluso en un momento, bueno, yo pienso, podemos pensar en momentos, pues tenemos ahí ahora mismo una guerra en Ucrania, ¿no? Como la gente sale y tiene que salir de la noche a la mañana. Yo hablaba con mi marido un día, decía, porque tengo una buena amiga, Isabel Bono, que es una gran escritora, y ella me decía, bueno, no voy a contar lo que me decía, pero sí le digo lo que yo le dije a mi marido: ¿qué haríamos si tuviésemos mañana que huir? Tendríamos que hacer una mochila. ¿Qué meteríamos en nuestra mochila? Porque claro, yo no sé, porque yo para hacer una maletilla de nada, estar aquí 3 días, he estado poniendo, pues tengo que llevarme esto, lo otro. He estado 3 horas o yo qué sé. Y tenemos que aprender a eso, a ir ligeras de equipaje, a ir, pues, ¿por qué no? Aprender a tener ese desapego. Y eso me lo enseña mi Alda. Así que bueno, creo que no me dejo nada. Solamente decir que la escritura también salva, que a mí la escritura me hace ir más ligera por la vida, que los que escribimos pues volcamos ahí, no siempre volcamos lo que sentimos, también lo que vemos, lo que oímos, pero también luego eso nos sirve a nosotras para aprender. Así que la escritura es puro aprendizaje y yo reconozco que este libro a mí, no sé cómo lo he hecho, no lo sé, pero bueno, creo que os doy las gracias a todos. Voy a terminar aquí, si no voy a terminar más emocionada de la cuenta. Muchísimas gracias. Agradezco a la librería Sin Tarima, por supuesto, que nos haya invitado, nos haya albergado, haya querido tener aquí esta Casa Azul. Agradezco a Esther que se haya acordado de mí para tener este encuentro tan hermoso y para vincularme a Mercedes, que ya no la voy a perder de vista. Ya, por supuesto, soy seguidora de ella. Tiene una página interesantísima, no solamente a nivel médico, es que escribe, madre mía, que yo la leía, digo, pero por favor. Yo el otro día traje unos regalillos para mis amigas, ¿no? Y entonces compré unos abanicos y unos cuadernos. Y a Mercedes le traía un abanico y otra cosa. Pero cuando yo la leí, me fui por la mañana, que me decía Pepe, como perdamos el tren, digo, no vamos a perder el tren. Alocada como soy yo, a coger un cuaderno para Mercedes, porque Mercedes escribe
es una diosa, escribe estupendamente. Así que es así porque yo te he leído. Y creo que nos salvas también a muchas mujeres y a mí, yo desde luego, fiel seguidora, a todas las que ya conozco, también se lo he dicho, y más de una ya te sigue y ya me lo agradece. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos por estar aquí aguantándonos esta mañana. Queda una, pero... Creo que tiene una lectura Pero final. pasamos pero creo al coloquio. Creo sí, que puede, si no importa, es cortita y creo que... ¿Queréis que la leas? Por favor. Sí. Es que me ha encantado escucharos. Entonces ahora... Bueno, al fin y al cabo pienso que la vida no es más que esto, un viaje en tren, llena de túneles oscuros, de los que nunca sabes cuándo vas a salir. Y de repente se abren paisajes hermosos, llenos de luz. Se alternan campos desérticos, arboledas desfilando aceleradas, pueblos solitarios o chimeneas altas de fábricas que son el preludio de ciudades enormes, estaciones de paso, maletas de un día, sorpresas, besos, abrazos y también despedidas. Al final, hasta los sitios más oscuros te aportan sombras espectaculares. Veo mi cara y la de los demás compañeros de vagón reflejadas en los cristales. He aprendido tanto de Alda, los recuerdos que dejas atrás, las lluvias, las flores lilas machacadas en el suelo, la belleza de sus pañuelos y sus pinturas, todo eso reflexiono entre los movimientos suaves de un tren que mece mi cuerpo. Todo eso no puede caer en el hueco ausente de la memoria. Me ha emocionado mucho todo lo que habéis dicho y claro, leer después esto tan bello, ¿no? Y tan emotivo, me ha emocionado verdaderamente. Bueno, hemos emocionado un poquito, pero no pasa nada. Bueno, también tenemos derecho, ese es otro derecho, esa es otra cosa, otro derecho que tenemos, emocionar. Los hombres, ahí tenemos una guerra de los pobres hombres, porque los hombres no lloran, ¿eh? Y nosotras somos lloronas y porque lloramos. Hombre, es un libro que yo creo convoca la lectura, es muy emocionante porque es verdaderamente intenso y me parece que está constantemente rozando la vida y bueno, es curioso porque yo me he leído este libro 2 veces y muy detenidamente y ahora la aportación que os he escuchado me hace también hacer como una nueva lectura, ¿no? Y bueno, pues si tenéis alguna pregunta, aprovechad porque ellas os van a responder muy gustosas. Bueno, yo tengo una, estoy un poco parlanchina hoy. A mí me gustaría preguntarte, Mercedes, cuando tú recibes a tus pacientes y les tienes que dar la buena nueva, entre comillas, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Supongo que será muy variado, ¿no? Que cada paciente es un mundo y a lo mejor tienes que estar muy atenta a esas cosas, a esos factores, ¿no? Bueno, yo recibo a pacientes en 2 escenarios, ¿no? Puede ser una paciente que venga, hablamos de cáncer de mama por centralizar, ¿no? Pero esto es aplicable a cualquier, vamos a decir, mala noticia en salud. Yo puedo encontrarme una mujer con una sospecha clínica, es decir, un bulto que es altamente sospechoso, por ejemplo, pero que todavía no tengo un diagnóstico. O una lesión altamente sospechosa en una mamografía, pero que tampoco hay un diagnóstico. O la paciente que muchas veces es paciente nueva para mí, porque yo trabajo en una unidad de mama y no es una paciente que fuera paciente mía con anterioridad,
que ya viene con el nombre sabido. Entonces, en el primer escenario, que suelen ser pacientes mías, lo que intento es transmitirles siempre mucha verdad. Creo que si no vas con verdad por la vida, no vas. Entonces, sabiendo que no tenemos un diagnóstico, sí contarles que hay una sospecha y que, mira, necesitamos que esto deje de ser una foto, les digo yo, cuando es una imagen, una mamografía, o deje de ser un Ferrero Rocher, que es como llamo yo cuando un nódulo es picudo, duro y representa un cáncer, y tenemos que tener nombre y apellidos. Pero sí que les adelanto que puede haber algo que no es normal. Y en el segundo caso, que es la paciente que ya viene con el nombre sabido, pues lo primero que les digo es: ¿qué sabes? Es que me lo han dicho todo. No, cuéntame tú qué has entendido de lo que te han dicho, porque es un momento de shock tan importante que necesitas el feedback, porque saber de dónde partes, porque no pocas veces hay errores de entendimiento que si no se resuelven desde un primer momento, al final lo que haces es aumentar la bola del error. Y no nos engañemos, cuando se nombra la palabra cáncer, que sigue teniendo un estigma tan importante, incluso cuesta que salga en los medios, ¿no? De una larga enfermedad, o sea, como que de una larga enfermedad. Sí. Los otros son 5 letras, ¿no? O 6, es más corto y es más verdad. Entonces, ese momento es muy importante para desmitificar porque uno se pone siempre en lo peor. O sea, cuando a alguien le dicen cáncer, piensa en morirse y prontito. Entonces, creo que eso es muy importante. ¿Y el título? ¿La raíz de la memoria? Bueno, creo que... Estoy preguntona. La memoria, creo que sin memoria estaríamos muertos. Entonces, quería que apareciera esa palabra, la raíz. Quizá me dejó llevar por la jacaranda y por ese árbol de la portada que tanto... La jacaranda en este libro tiene mucho peso, no solo por su belleza, sino también porque es una flor que cae y que luego florece. Además cae machacada. La gente, yo en el libro, de una forma u otra, la protagonista habla de qué pena, ¿no? O Alda, no recuerdo ahora mismo, qué pena que están machacadas, que la gente siempre se queja porque las sillas de la plaza donde se sientan a tomar la cerveza, pues siempre se quejan porque se manchan de lila, ¿no? Del color morado, que flores que siempre manchan, ¿no? Entonces creo que la jacaranda es una flor eso, que cae, se machaca en el suelo, siempre nos quejamos, pero luego cómo vuelve a florecer y es hermosísimo. Y por ahí quizá la raíz, y también por todo lo que significan esas raíces. Creo que en el libro hay mucha memoria y mucha raíz, y mucha fortaleza. A eso quizá me he querido referir. Por eso la raíz de la memoria. Yo lo único que estoy deseando es leer el libro. Bueno, uno de los objetivos era ¿no? En esta presentación. Muchas gracias. Merece la pena, ¿no? Sí. Muchas gracias. Bueno, pues... ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o tener alguna pregunta, alguna duda? Me ha gustado, como decías, que el arte salva. Sí. Muy bonito porque, bueno, yo tengo una experiencia con la doctora Herrero muy importante porque ella, aparte de ser una gran profesional, que verdaderamente lo es, y bueno, tengo pacientes que hablan maravillas de ella, es verdad que escribe fenomenal, pero luego tiene como una visión distinta, ¿no? Y ella recoge también mucho el mundo del arte, que la veo y lo disfruta, y yo se lo dije, creo que hace muchos años, ella me hizo a mí un escrito y la dije, bueno, yo creo que de verdad estoy con críticos de arte de los mejores y creo que no hubieran tenido una visión tan precisa y tan clara como tuvo ella de aquellas imágenes.
Entonces, no solo tiene la visión de su profesionalidad, sino que la lleva muchísimo más allá. Y una cosa que he observado, porque, bueno, he intentado grabar un poco, vamos a ver, una cosa que he observado que es una maravilla, un momento clave en el que la doctora te ha puesto, perdona, te ha puesto el micrófono con una dulzura y una calidez y unas manos, yo trato mucho el tema de las manos, ella lo sabe, con una calidez y una dulzura especial, de verdad, no sé si lo he podido captar, creo que un poquito más cerca el objetivo, pero ha sido una maravilla. Precioso. Muchas gracias, Rosa. A ver, yo te agradezco estas palabras porque yo aquí soy un poco intrusa, o sea, yo no sé de arte, yo no tengo formación académica en el arte, pero quizá lo que sí soy es un poco, no sé si atrevida, porque a mí me parece que en el mundo del arte, algo similar a como nos pasa en la salud, se ha imbuido de una especie de notoriedad que pareciera que si no tienes muchos conocimientos no lo puedes disfrutar. Y eso es un error, porque yo creo que el arte de verdad es el que llega y el que te emociona, aunque no entiendas nada, ni el porqué. Y bueno, eso fue lo que me pasó a mí con Rosa, que fui una atrevida. O sea, como yo me atrevía a hacer un comentario de una obra a una autora a la que no conocía, pero reconozco que yo soy una persona que intento, no digo controladora, no, pero que intento ser prudente, digamos, ¿no? Y ahí yo tuve un momento de escape en el sentido de que fue de esos comentarios que te salen de las tripas y que no pasan por el cerebro, o sea, van de las tripas a la boca, las lanzas y luego dices, madre mía, ¿cómo habrá caído esto? Que es un poco un rasgo de mi personalidad que a veces me pasa, mi hija que está aquí sabe que a veces me pasa, pero que tiene riesgos, pero que yo creo que al final también te hace como sentir más, ¿no? Y bueno, pues yo no me considero en absoluto experta, pero sí que es verdad que lo que intento es que la gente se acerque al arte desde la emoción e incluso que entiendan que es un vehículo para comprender la salud, aunque pueda parecer algo muy extraño, pero no lo es. Entonces hago referencias a cosas cotidianas para que la gente lo baje ahí del pedestal. Bueno, yo voy a aportar que yo creo que, por ejemplo, el arte se disfruta, cualquier persona puede disfrutar con entendimiento o con no. Pero sí que es verdad que la doctora, y no te había conocido con la mascarilla, es como demasiado modesta, ¿no? Y ella tiene un sentido especial. Quiero decir, que el arte cualquier persona lo puede disfrutar a su modo y a su manera, por el motivo que sea, ¿no? Porque le trae un recuerdo, la imagen que está viendo, por el color, por lo que sea. Pero llegar al entendimiento que la doctora Mercedes Herrero llega, no lo puede hacer todo el mundo. Eso es lo que yo quiero que quede claro. Porque hay críticos de arte que, por ejemplo, llegan, y yo siempre he dicho que el arte es una barrera, es un muro. Y hay personas que llegan, se topan con el muro y ya no ven más. Ay, yo he entendido mucho, he disfrutado con el cuadro, pero no llegan a traspasar el muro. Y eso es innato de la persona, lo lleva dentro, lo llevas o desde luego es muy difícil de poder hacerlo. Y Mercedes lo tiene innato y traspasa ese muro. Eso que te quede claro, y te lo he dicho ya más veces. Yo conozco, en lo que ha dicho usted, conozco muy poco a Mercedes, pero lo poquito que la he leído, opino lo mismo. O sea, estamos en el mismo, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que también este tema va mucho a lo que se ha referido antes de las manos, ¿no? Va mucho con la sensibilidad que cada uno tenga. Y creo que la sensibilidad de Mercedes la lleva a flor de piel. Yo también venía un poquito, cuando Esther me comentó, también me dio alegría, pero estaba reticente, yo no conocía a la doctora
y además sencillez y humildad, que esa es otra cosa, que a veces se pierde y perdemos mucho el norte. Yo, no sé, en el mundo de las letras, desde luego hay mucha gente que también pierde la cabeza, pero creo que en el arte en general pasa, precisamente por lo que ha dicho Mercedes, también ese halo, bueno, y también en muchas profesiones, en la vuestra, en la vuestra. Ella, yo estoy totalmente de acuerdo, ya sí, ya no me enrollo más, que tiene una sensibilidad especial, y su página no es solamente salud, es salud y arte, es una maravilla. Y yo creo que es como es ella, ¿no? Tal cual. Yo me alegro mucho de haber juntado a estas dos personas en donde la ciencia y el arte se han dado un abrazo y no tengo más que agradecer muchísimo. Yo creo que de Rosa he visto algo de tu obra gracias a la página, ¿no? de Mercedes. Y es verdad lo que dices, hay a veces que el arte impone como un muro, pero me parece, la literatura es arte también, y si te adentras, yo creo que se pule la sensibilidad también con el ejercicio de ver arte, leerlo, ¿no? Y podemos acceder muchos a... Y también lo de las manos. Es que me parece interesantísimo el tema de las manos. Yo, ella es cirujana, ¿no? Ella es cirujana, entonces es que, la delicadeza y la precisión que tiene que tener Claro, eso. Aquí, por ejemplo, hay gente también que baila. Cuando vemos a María o a Esther o a las grandes bailadoras, ¿no? Las manos, como es que yo para mí, yo quizás sea lo que más me fije. Aquí hay mucha mención también a las manos, porque ese dar crema, ese dar masajes, ese dibujar cuando aparecen, estás con un friso, el ver la sombra, en fin, creo que me ha gustado mucho esa mención. Y bueno, yo también te sigo por, ya y te voy a seguir por enhorabuena. También el tema de las manos, sí. Porque de verdad ha sido un momento, vamos a ver si se ha captado. Bueno, yo también me di cuenta. Por cerrar con el tema de las manos, deciros una cosa, yo trabajo de mis manos. O sea, yo a veces guiso con guantes, cuido mucho las manos porque una herida de un papel, por ejemplo, luego me trae maltraer 2 semanas con lavado quirúrgico. Pero me gustaría reseñar algo que no habéis dicho de las manos. Yo también hago partos, ayudo a nacer a niños, son manos que dan vida, pero las manos son lo más humano que tenemos después del cerebro. Es la parte más humana que tenemos. Y aquí tenemos una persona experta en antropología y en historia, y es que la capacidad de oponer el pulgar es lo que nos separa de los primates. Entonces, somos muy primates para casi todo, pero las manos son nuestro hecho diferenciador y tienen vital importancia. Y luego también las manos son algo muy poderoso. Yo, si queréis, os lo enseño. Mira, coge el micro. Y quiero que os fijéis, no sé si se aprecia, pero mis manos son un poco manos que se llaman de comadrona. Si os fijáis, fijaos en la mano derecha, los dedos, sobre todo estos 2 dedos, y esta mano izquierda. Son manos completamente diferentes. Yo no me doy cuenta, pero el otro día hice un vídeo sobre el VPH y puse la H y dije, madre mía, cuando vi la imagen. Y es que yo trabajo en obstetricia, se trabaja sobre todo con estos 2 dedos. Yo exploro con estos 2 dedos. Entonces esos son años de fortalecer y que son unas manos un poco incluso toscas, ¿no? La derecha respecto de la izquierda. Entonces a mí me gusta mucho resaltar el papel de las manos como instrumento poderoso que tenemos y que nos diferencia de los primates, que tampoco estamos tan lejos de ellos, como estructura orgánica.
el cerebro, nuestro cerebro, la bipedestación, el ir erguidos, pero sobre todo las manos. Yo creo que... Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Voy a poner